Hola, bienvenidos a todas y todos a nuestro segundo módulo del curso de facilitadores socioambientales. En esta cápsula hablaremos respecto del concepto de biodiversidad. Bueno, mi nombre es Viviana Contreras Cabezas. Actualmente trabajo en el programa de sustentabilidad de nuestra universidad. Soy coordinadora del ámbito de formación. Soy de profesión médico veterinario. Tengo un magíster en educación ambiental. Tengo diplomado en educación para la sustentabilidad y soy miembro fundador de la red de Campo Sustentable. Durante los últimos 12 años aproximadamente me he desempeñado como docente en ámbito de pregrado en distintas instituciones de educación superior, abordando temas como ecología, impactos ambientales, conservación, entre otros. Actualmente muy orgullosa de ser parte del staff de profesores del taller de principios de sustentabilidad de nuestra universidad. Durante esta cápsula los vamos a invitar a reconocer algunos contenidos, como por ejemplo comprender el concepto de biodiversidad, saber cuál es el estado actual de nuestra biodiversidad a nivel planetario, reconocer algunas características de nuestra propia biodiversidad y por último valorar los servicios ecosistémicos. Bueno, vamos a iniciar abordando el concepto de biodiversidad. Para ello contarles que en el año 1992, durante el desempeño de la Cumbre de Río, un conjunto de distintos científicos de reconocimiento mundial estaban generando estrategias para promover respecto de cómo conservar la diversidad biológica, esta biodiversidad que existe en el planeta, y presentársela a los gobernantes y tomadores de decisiones. Es así como se acuña el término de biodiversidad asociado a el conjunto de distintos ecosistemas que existen en el planeta, asociado al conjunto de especies que habitan en él y la gran gama y diversidad de genética que existe. Si ustedes ven en la imagen derecha de la diapositiva, podrán apreciar cómo esta biodiversidad involucra, por lo tanto, estas especies bióticas que tienen vida y dentro de ellas estaríamos nosotros como especie humana junto a la flora y a la fauna. Para facilitar la comprensión del concepto de biodiversidad, en esta diapositiva ustedes pueden observar en la imagen central nuestro planeta Tierra, nuestra única casa que por lo menos hoy día nos permite la vida a nosotros como especie humana. Esta es nuestra casa común. Esta casa común, este planeta, está constituido por distintos tipos de ecosistemas. Dentro de ellos tenemos los ecosistemas terrestres y también podemos hablar de ecosistemas acuáticos. Algunas características. Un ecosistema, para que ustedes comprendan, está integrado por distintos tipos de factores. Vamos a hablar de que un ecosistema está constituido por factores bióticos, es decir, con todo el conjunto de especies que tienen vida y que habitan ese ecosistema. Me refiero a lo que es flora y fauna. Pero también tiene factores abióticos, tal como dice su palabra, son factores sin vida y en ello podemos agruparlo, por ejemplo, las características físicas que tiene ese ecosistema. Podemos mencionar la cantidad de precipitaciones, la temperatura, las características de humedad, las características que son físicas. Entonces, si yo, por ejemplo, les menciono a ustedes inmediatamente que piensen en un ecosistema de tipo desértico, lo más probable es que a su mente vengan imágenes como la que ustedes están viendo en la imagen superior del lado izquierdo de la diapositiva, donde vamos a asociar inmediatamente a un ecosistema que tiene características de factores bióticos asociados a una flora muy bien, más bien resistente a la escasez de agua, una especies cactáceas, xerófitas, y algunas especies de animales que son muy resistentes a temperaturas extremas. Si yo hablo de los factores abióticos de un ecosistema de desierto, vamos a asociarlo inmediatamente a que en estos ecosistemas tienden a existir
altas temperaturas durante el día, bajas temperaturas durante la noche, el nivel de precipitaciones al año es muy bajo y son zonas más bien áridas, desérticas. Estos ecosistemas tienen esas propiedades y los encontramos distribuidos en este planeta Tierra en distintas zonas. Por ejemplo, en nuestro país, ¿cierto? Tenemos una zona de desierto del norte de Chile, tenemos el desierto del Sahara, en zona de Norteamérica también hay una zona desértico, entre otros. Si hablamos de un ecosistema, por ejemplo, de selva tropical, más bien si lo vemos en el planeta Tierra, estos ecosistemas están muy asociados y cercanos a la línea del Ecuador. Estamos hablando principalmente de la selva amazónica, por ejemplo, y cabe destacar que acá vamos a encontrar especies como la que ustedes están viendo en la imagen inferior del lado izquierdo de la diapositiva, donde existe una gran diversidad de especies. Estos ecosistemas albergan más del 50% de todas las especies que están en nuestro planeta, tanto de flora como de fauna. Lamentablemente, debo contarles que este es uno de los ecosistemas más amenazados hoy día, ya sea por distintos factores como el tráfico de especies, como la deforestación, los incendios, entre otros. Cuando hablamos de un ecosistema asociado a una sabana africana, como la imagen que ustedes están viendo en la parte superior del lado derecho de la diapositiva, vamos a asociarlo inmediatamente a un ecosistema terrestre donde existen las especies de mamíferos de mayor tamaño que existen en el planeta. Mamíferos como por ejemplo vamos a tener los elefantes, los leones. En este tipo de ecosistema podemos apreciar una gran variabilidad de cadenas tróficas, muchas cadenas tróficas en estos ecosistemas. Y las características más bien abióticas podríamos mencionar que corresponde a un ecosistema de temperaturas templadas, de llanuras, de pradera, donde no existen muchos árboles. Cada cierta distancia hay unos árboles muy de gran altura, y las temperaturas y las características climáticas durante el año tienden a ser periodos más bien secos, y 2 o 3 meses en el año hay lluvias intensas. Lo que sucede con aquellos ecosistemas más bien árticos asociados hacia los extremos del planeta Tierra, hacia los polos, vamos a encontrar que es un ecosistema donde hay temperaturas más bien bajas, donde las especies se han mimetizado mucho con las características del ecosistema, como una estrategia de camuflarse, ¿cierto?, ante depredadores. Ahí ustedes están viendo en la imagen inferior del lado derecho de la diapositiva especies como el oso polar, el lobo ártico, entre otros. Entonces, asociando al concepto de biodiversidad, aquí tenemos el conjunto de ecosistemas que viven en nuestro planeta. Dentro de cada uno de este tipo de ecosistemas tenemos un conjunto de distintos tipos de especies, y a su vez también en este ecosistema vamos a encontrar, o en este planeta, vamos a encontrar un conjunto de distintas características genéticas. Bueno, fundamental es que nosotros comprendamos cuál es el estado actual, ¿cierto?, de nuestra biodiversidad a nivel planetario. Para ello, comentarles que el último informe actualizado es un informe entregado por un grupo de distintos científicos perteneciente a la plataforma intergubernamental científica normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas. Este informe se entrega, ¿cierto?, con distintos tipos de indicadores de biovaloración de los ecosistemas, de las especies, tanto de flora, de fauna, como el valor y el patrimonio genético de los territorios, para que, y con la finalidad de que los grandes tomadores de decisiones, ¿cierto?, puedan tener en cuenta el poder fomentar políticas públicas que promuevan la conservación, la preservación y la protección de estos ecosistemas. Es muy importante comprender qué se entiende por servicios ecosistémicos. Para ello, comentarles que los servicios ecosistémicos hoy día se pueden categorizar en cuatro grandes grupos. Vamos a tener los servicios ecosistémicos de soporte, que son vitales para la subsistencia de la vida. Así, por ejemplo, podemos mencionar
que un bosque entrega un servicio ecosistémico de soporte por medio de todos los fenómenos que ocurren en el sustrato de este ecosistema. Todo lo que está asociado a los ciclos biogeoquímicos que permiten tener una mejora continua del nivel de fertilidad de esos terrenos. ¿Ya? También tenemos otro tipo de servicios ecosistémicos que corresponden a los servicios ecosistémicos de regulación. Es decir, si nos centramos en este mismo ejemplo del bosque, podemos decir que el bosque a nosotros, por ejemplo, un ecosistema de bosque, no nos cobra por entregarnos algunos servicios de regulación, como por ejemplo que permite nivelar las concentraciones de CO2 versus oxígeno, que genera una regulación del clima mediante la evotranspiración, ¿cierto? Y generación de moléculas de vapor de agua, moléculas de agua, que genera un aporte de distintos nutrientes, cada uno de estos árboles, a ese suelo, entre otros, ¿ya? También tenemos servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, es decir, un bosque, por ejemplo, un ecosistema de bosque nos permite a nosotros obtener distintos tipos de recursos que nos permiten un mejor bienestar humano, desde el aporte con materias primas, con insumos, con madera, con distintas materias primas de tipo medicinal, por ejemplo, entre otros, ¿ya? Y por último estaría el servicio ecosistémico cultural, que nos permite de una u otra forma también asociado al bienestar humano que nosotros obtenemos de un ecosistema. Si tomamos en cuenta este mismo ejemplo del bosque, por ejemplo, cuando uno está muy estresado, angustiado, lo más probable es que uno al entrar en contacto con estos ecosistemas, en este caso el bosque, tiende a generar un estado de relajación, de absorber buenas energías y en el fondo estos espacios también nos permiten promover cultura, educación ambiental, están muy ligados muchas veces a algunos patrimonios ancestrales, algunas cosmovisiones de nuestros pueblos originarios. Por lo tanto, si se dan cuenta, es muy valioso que todos estos ecosistemas asociados a las especies y a su genética, que en conjunto hablaríamos del concepto de biodiversidad, nos otorgan de una u otra forma servicios ecosistémicos que debemos valorar. Y por eso la importancia de este tipo de informe. Ahora, este informe, que fue entregado el año 2019, como les comentaba, realiza un estudio detallado respecto de la región de las Américas, de Asia y el Pacífico, de África, de Europa y Asia Central. En este módulo yo les he dejado una cápsula audiovisual respecto de cómo está la evaluación para la región de las Américas, así que los invito a visualizarlo. Respecto de este informe, vamos a dar un poco la noción general. Lamentablemente, este informe nos revela, ¿cierto?, algunas informaciones o indicadores que no son muy positivos, pero determina, por ejemplo, que existen 8 millones de especies que han sido identificadas hoy día a nivel planetario, que 25% de las especies se encuentran lamentablemente hoy en peligro de extinción. 33% de los ecosistemas de corales que forman parte de la cadena de arrecifes también lamentablemente podemos decir que están en peligro de extinción. Un ejemplo que podemos observar es este indicador que nos cuenta que existen 290 millones de hectáreas nativas de ecosistemas de bosque que hoy día hemos perdido por la tala indiscriminada. Entonces, si se dan cuenta, solo al mencionar estos indicadores nos damos cuenta de que estamos generando una alteración de estos servicios ecosistémicos que nos brindan estos ecosistemas. Por otra parte, se menciona que aproximadamente un 10% de los insectos están en peligro con algún nivel de conservación alterado, ¿ya? Así también el 40% de los anfibios. Cabe destacar que estas son especies muy sensibles a distintas variables. Por ejemplo, en el caso anterior que yo mencionaba de que tenemos un 10% de los insectos con peligro de conservación, se debe principalmente que
hoy día por distintas acciones no sustentables y más bien generadas por el ser humano, se están aplicando muchos insecticidas, plaguicidas que están mermando algunas poblaciones. Y dentro de ellos sabemos que existen muchas poblaciones de insectos que también entregan y aportan algunos servicios de tipo ecosistémico. En el caso de los anfibios, estas especies son muy sensibles, sobre todo a niveles que afectan ya sea el ecosistema donde ellos están habitando. Niveles de contaminación, obviamente puede diezmar muy rápidamente a estas especies. Por otro lado, nos menciona también este informe que más del 33% de los mamíferos marinos hoy día están en peligro de extinción. ¿Para qué comentar y mencionar lo que últimamente hemos estado viendo, ¿cierto? En documentales o en las noticias respecto de estas especies que, producto de diversos factores, como por ejemplo la contaminación por plástico, la contaminación por derrames de petróleo o también por fenómenos causados por el cambio climático, están afectando a estas especies, lo que conlleva a este nivel de riesgo. Respecto del estado de los ecosistemas, este informe también nos menciona que en los últimos años ha existido un cambio muy brusco en el uso del suelo, ¿ya? Y este cambio se ha visto impulsado por actividades antrópicas, es decir, desarrolladas por el hombre, debido principalmente a factores como la agricultura, la silvicultura e incluso el fomento de la urbanización. Esto obviamente está en relación directa con los impactos que van a generar estas actividades en los niveles de contaminación, ya que sea en el recurso suelo, en los recursos hídricos o en el recurso atmosférico. Así como ustedes están viendo, por ejemplo, en la imagen superior del lado derecho de la pantalla, ustedes pueden apreciar cómo el hecho que nosotros día a día estemos demandando más niveles de producción por el consumo de carne genera una serie de factores que se van viendo alterados. Por ejemplo, el uso de confinado, lo que se habla en producción intensiva de animales de cabezas de ganado en pequeños territorios, donde estos animales, con esta gran cantidad de carga animal para ese terreno, generan distintos efectos como la compactación de ese suelo, la erosión del suelo, la contaminación de las napas subterráneas de ese suelo, y cada uno de estos rumiantes van a generar también eliminación por medio de distintos procesos digestivos que tienen ellos durante la rumia, la generación, ¿cierto?, de metano en los procesos de erupción de cada uno de estos animales, lo cual aumenta los gases de efecto invernadero y la contaminación y el impacto que se genera al medio ambiente atmosférico. Por otro lado, muchos de estos predios con producción ganadera no generan buenos manejos de los residuos líquidos, y eso en algunos casos podría ir como vertimiento a contaminantes de afluentes hídricos. Por otro lado, se menciona el hecho de la deforestación y la tala indiscriminada. Actualmente, en gran cantidad de hectáreas de la selva amazónica están siendo o incendiadas o taladas con el fin de dar un cambio a ese uso de suelo y dar paso ya sea a la ganadería o bien a la plantación de la soya. ¿Ya? Esto porque obviamente existe una alta demanda aún en el consumo de estos productos. Por lo mismo, últimamente para muchos puede ser tal vez extraño o no considerar con bases científicas, pero si se dan cuenta, la Organización Mundial de la Salud está incluso llamando a disminuir el consumo, no eliminar, disminuir el consumo de carne, ya como una medida de sustentabilidad y de resguardo para las futuras generaciones. Por último, se habla de que el desplazamiento del uso del suelo por la urbanización. Nos hemos dado cuenta que esto es un fenómeno que se está dando día a día, donde percibimos noticias como por ejemplo en tal residencia o sector urbano, ¿cierto?, aparece la presencia de algunas especies silvestres
como en el caso nuestro, cóndores de repente que se ven en las terrazas de algunos departamentos, o bien pumas que han llegado. Y ahí cabe la pregunta y cuestionarnos, ¿somos nosotros los que invadimos sus territorios o son ellos quienes están invadiendo el nuestro? ¿Ya? Entonces dejo esa pregunta como un poquito a la reflexión de cada uno. Respecto de los ecosistemas marinos, oceánicos, nos vamos a dar cuenta que también está con niveles de impacto grandes hoy día. La pesca ha tenido un gran impacto, sobre todo esta pesca industrial, como ustedes están viendo ahí en las imágenes superior del lado derecho de la diapositiva. Esta pesca factoría, por así decirlo, está generando un grave impacto en estos ecosistemas. Vamos a darnos cuenta que estos son grandes buques, grandes embarcaciones, son donde facturan, o sea, realizan todos los procesos en el mar, in situ. Por lo tanto, con la pesca por arrastre, ¿cierto? Arrastran con todo lo que ellos pueden obtener en su captura, no discriminan si hay especies que estén en peligro de extinción, arrastran con el fondo marino, con todo lo que son especies que están ahí y dejan desnudo en el fondo ese ecosistema. Vamos a darnos cuenta que muchas veces el proceso de la faena la realizan dentro, al interior de estos buques y vierten los residuos incluso de productos de la faena. Esto obviamente va a generar un impacto altísimo porque estamos generando por un lado, disminuyendo las poblaciones de especies que están capturando, y por otro lado están contaminando con desechos, residuos, sangre, vísceras. Están generando una alteración de las variables de oxigenación, cambiando los factores químicos de esos territorios y destruyendo el fondo marino. Eso lamentablemente es un fenómeno de impacto altísimo. Por otro lado, tenemos que actualmente hemos escuchado en las noticias de esta formación de islas de plástico que están alrededor del globo terráqueo, ¿cierto?, en base a las distintas corrientes. Esta contaminación por plástico se ha ido duplicando desde la década de los 80 y va generando un impacto en el ecosistema y en muchas especies. Se dice que al menos hay 267 especies que se han visto afectadas por ella. 86% de estas especies corresponden a tortugas marinas. Cabe destacar que en el caso nuestro, a lo mejor algunos de ustedes creen que nosotros no tenemos tortugas marinas en nuestro territorio y sí las tenemos. Existen tortugas marinas, tenemos algunas tortugas, dentro de ellas podemos tener la tortuga olivácea, la laúd, entre un par de otras más. Y estas tortugas obviamente se ven afectadas por que se ven atrapadas con redes de plástico, consumen algunos plásticos, entre otros. El 44% también de las aves marinas se está viendo afectada por la presencia de plásticos y un 43% de los mamíferos marinos se dice que sufre de problemas asociados a estos residuos. Respecto de esto, les voy a dejar adjunto una cápsula también, un extracto de un documental científico que nos muestra cómo nosotros como especie humana impactamos en un ecosistema que está a miles de kilómetros al interior del mar, donde podría uno pensar, no, acá no va a haber ni un impacto, y sí nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos un impacto que genera una pérdida de biodiversidad de algunas especies que habitan islas que están ahí en los continentes oceánicos. Ahora los quiero invitar a adentrarnos un poco en las características de nuestra biodiversidad. Nuestro país, largo, estrecho, angosto, ¿cierto?, tiene una característica muy importante por la cual nosotros debiéramos estar muy orgullosos, es que a lo largo de todo nuestro territorio nacional nos vamos a dar cuenta que contamos con distintos tipos de patrones climáticos, distintos tipos de ecosistemas. O sea, no es necesario que viaje al desierto del Sahara
porque yo tengo acá un ecosistema desierto. No es necesario que vaya a las islas polinésicas, a Hawái, porque tengo mi isla de Pascua, tengo la isla de Juan Fernández. Tenemos distintos tipos de ecosistemas, tenemos grandes praderas, tenemos zonas árticas, ¿cierto? Tenemos zonas que tienen propiedades que las podemos encontrar en todo el planeta. Entonces, tenemos que estar orgullosos de eso y comenzar a reconocer nuestro propio patrimonio. Es así como podemos darnos cuenta que tenemos el lugar más árido del mundo, con mayor exposición solar, en el caso de nuestro desierto, y también contamos con las zonas donde llueve más veces en el año, que generalmente lo podemos asociar más bien hacia los ecosistemas que se ubican en la zona sur austral, por así decirlo, ¿ya? También tenemos que ser agradecidos porque tenemos un comportamiento que se nos dice que tenemos un comportamiento tipo isla. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se centran en la imagen inferior del lado derecho de la pantalla, van a ver el perfil de nuestro territorio. Ahora, si yo empiezo a dar los límites de barreras naturales que tengo, nos vamos a dar cuenta que al norte de nuestro país tenemos este gran desierto, al sur de nuestro territorio tenemos estos hielos eternos, al este de nuestro territorio vamos a contar con una cadena de esta gran cordillera de los Andes y por el lado este tenemos este gran océano Pacífico. Estas son barreras físicas naturales que generan un poco de aislamiento, lo cual nos favorece desde el punto de vista de diversas miradas en cuanto a que son controles de barreras sanitarias, ¿ya? Ahora, esto promueve el mayor endemismo. ¿Qué quiere decir eso? Que existan especies que son propias de nuestros territorios y que habitan en este país. Según un catastro entregado por el Ministerio de Medio Ambiente, en Chile existirían identificadas más o menos 30.893 especies, ¿ya? Cabe destacar que todos los años el Ministerio de Medio Ambiente genera llamados públicos para que los investigadores estén entregando más información y así poder ir actualizando obviamente este catastro de especies. También tengo que comentarles que ustedes, si observan la imagen del lado izquierdo de la pantalla, a lo largo de nuestro territorio nacional nosotros contamos con distintas especies que son propias de nuestro territorio. Por ejemplo, la chinchilla, la iguana chilena, el pudú, que es uno de los cérvidos más pequeños del planeta y que se encuentra más bien en la zona sur austral de nuestro territorio. Está en peligro de extinción, por lo tanto tenemos que cuidarlo. Tenemos la ranita de Darwin también, que son especies propias de nuestros territorios, el puma, está el huemul, tenemos la palma chilena, y así hay un sinfín de especies. Entonces, si se dan cuenta, nuestra biodiversidad está dada por tanto por flora como por fauna que son propias de nuestros territorios, que no existen en otros lugares. En cuanto a la imagen que ustedes están observando en el lado derecho inferior de la pantalla, se habla de un concepto de hotspot. ¿Qué significa esto? Se dice que a nivel planetario existen ciertas zonas que son determinadas puntos calientes, por así decirlo. Y estos puntos calientes se refieren a ecosistemas donde existe una alta concentración de especies que habitan ahí, que son especies endémicas y que tienen lamentablemente un nivel de fragilidad de su preservación o su conservación debido a que existe una alta pérdida de esos hábitats, ¿ya? Y en el caso de nuestro país tenemos a lo largo de todo nuestro territorio existen distintas zonas que son consideradas hotspot. Por ello es urgente y es vital proteger nuestros ecosistemas y generar más políticas públicas que ayuden a proteger y velar por el resguardo de estas especies. Así, a grandes rasgos, contarles que desde el año 2003 a la fecha, el Estado ha generado distintos planes y estrategias de conservación de biodiversidad. Actualmente, y lo más reciente que podría contarles, es que recién en noviembre del año 2020 sale una ley que protege, por ejemplo, los ecosistemas de humedales. Estos ecosistemas
si bien es cierto, ya venían con anterioridad siendo protegidos por una ley y un acuerdo internacional al cual se adhirió Chile, recién el año pasado se está permitiendo proteger humedales que estén alrededor o dentro de una zona urbana. Y eso es algo súper importante, ya que son humedales que están muy expuestos a la acción de las personas, pero también tenemos que existe ahora este resguardo mediante esta ley en el cual un municipio puede solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la protección de un humedal que tenga las características de ser un humedal urbano para conservarlo y protegerlo. Respecto de nuestro estado, cómo estamos con nuestras propias especies, vamos a darnos cuenta que más del 60%, lamentablemente, de las especies que habitan en nuestro territorio nacional están siendo amenazadas, ya sea con un grado extremo o están vulnerables, por así decirlo. Para ello existe aproximadamente un 10% de estas especies que cuentan con algún plan de conservación. Por dar un ejemplo, en el caso del cóndor, que está en nuestro emblema nacional, es parte de nuestro escudo, ¿cierto? Este cuenta con un proyecto de conservación binacional, es decir, en este proyecto trabaja tanto Chile como Argentina y se vela por el cuidado, la protección de estas especies. Este proyecto de conservación lo lidera el Zoológico Metropolitano de nuestro país. Así también hay otros proyectos de conservación para especies como por ejemplo los flamencos, los pingüinos, el pudú, el huemul, la ranita de Darwin, que han sido ligados y liderados por algunos centros de rehabilitación y conservación, como por algunas ONGs con apoyo del Estado. Pero analicemos un poquito a grandes rasgos cómo están nuestros anfibios, ¿ya? Tenemos que destacar que el 65% de los anfibios que existen hoy día en Chile son endémicos, son propios de nuestros territorios, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, la ranita de Darwin, la rana chilena, el sapito de cuatro ojos, entre otros, ¿ya? En cuanto a los reptiles, también el porcentaje de este indicador es alto, tenemos un 63% de endemismo. Destacar, por ejemplo, la iguana chilena, la culebra chilena de cola corta, la chilena de cola larga, el lagarto gruñidor de Álvaro, y así hay algunas especies que son propias de algunos sectores de nuestro país. Respecto de los mamíferos, aquí el porcentaje baja, solo un 10% de ellos son endémicos. Algunos que les puedo mencionar, el pudú, como ya les había comentado, está el quique también, está el lobo marino Juan Fernández, la chinchilla, entre otros. Y respecto de las aves, solo un 2% de ellas son endémicas, son propias de nuestro territorio. Obviamente, en cuanto a las aves, es mucho más difícil porque por su capacidad de desplazamiento de un territorio a otro, ellas no tienen ese nivel de endemismo propio de un lugar circunscrito. Sin embargo, en nuestro país contamos con algunas especies como por ejemplo el loro choroy, el loro tricahue, la castaña, que son especies propias de nuestros territorios, ¿ya? Aquí voy a mencionar el caso de que tal vez algunos de ustedes en su entorno, de sus casas, de sus hogares, han visto algunos loritos que andan por ahí. Esa es una cotorra, que es la cotorra argentina, que es introducida y que lamentablemente no es endémica, no es nuestra, por así decirlo, sino que es una especie invasora y que está generando graves daños en nuestros ecosistemas. Bueno, ¿qué factores conllevan a la pérdida de la biodiversidad? Yo ya he mencionado algunos, como por ejemplo las contaminaciones del aire, la contaminación del agua, la contaminación del suelo, la destrucción de los hábitats por incendios forestales, por la tala indiscriminada de bosque nativo, entre otros. Y también hay un factor que ya había mencionado antes con el ejemplo de la cotorra argentina, que es muy importante, la introducción de aproximadamente 2.000 especies exóticas que han ido alterando nuestros equilibrios, nuestros ecosistemas. Estas especies, si bien es cierto, en un principio han sido introducidas tal vez con fines de
generar nuevos mercados en cuanto a la producción de carnes, por ejemplo, en el caso del jabalí, o promover la peletería para los abrigos de piel, en el caso de los bisones, o tal vez alguien que ha introducido alguna especie con fines de producción de nuevos frutos, como es la mora, por ejemplo, han generado estragos, ¿ya? Y aquí hablamos de estas especies exóticas que vienen, se implantan en nuestros ecosistemas, como ellos no tienen depredadores naturales, tienen un ecosistema con una carga de buenos nutrientes, ¿cierto? Comienzan un proceso de reproducción, aumentan su tasa poblacional y generan graves impactos generando plagas que finalmente deterioran nuestros propios ecosistemas y por otra parte desplazan a nuestras propias especies. En las imágenes que ustedes están observando en el lado derecho de la diapositiva podemos ver algunos ejemplos de especies invasoras como los castores, que ya sabemos que en la zona patagónica se está generando diques, cambiando los cursos de agua, está transformando totalmente ese ecosistema. El conejo silvestrado, ¿cierto?, genera grandes pérdidas económicas para muchos agricultores. El jabalí, los bisones, la chaqueta amarilla, la zarzamora, entre otros. También tengo que comentarles a ustedes que es importante reconocer este nuevo concepto que se habla de perros asilvestrados. Perros asilvestrados son todos aquellos perros que lamentablemente, producto de la irresponsabilidad del ser humano, han sido dejados desde cachorros, ¿cierto?, en zonas rurales y han sido abandonados. Entonces, este perro no es un perro domesticado, este perro se desarrolla todo su ciclo biológico como un perro tipo jauría. Entonces son perros súper salvajes que pueden atacar ganado, que pueden matar huevitos, reptiles, anfibios, especies de fauna silvestre, ¿ya? Entonces distintos estudios están marcando la pauta de que estos perros están generando un grave impacto en la naturaleza silvestre. Por otro lado, tenemos que a nivel global está la caza indiscriminada, está el tráfico de especies, está la contaminación, como ustedes están viendo en las imágenes. Y estos no son temas lejanos a nuestra realidad. Hoy día existe mucho tráfico de especies silvestres que se están vendiendo en algunas ferias, en el comercio ilegal, ¿ya? Entonces yo también los insto y los llamo a que ustedes, si ven o si saben de tráfico, no se pueden vender loros choroy, no se pueden vender loritos tricahue, las culebras de cola corta, arañas pollito, no, ellas están en peligro, por lo tanto tenemos que protegerlas. Si por ese motivo ustedes saben de alguien o algún lugar donde se estén traficando estas especies, les recomiendo hacer las denuncias pertinentes, ya sea a la Brigada de Delito Medioambiental de la Policía de Investigaciones de Chile, que es una brigada que se dedica principalmente a todo lo que son fenómenos ligados a tráfico, a maltrato animal o a desastres naturales con impacto, ¿ya? Ahí hay profesionales que están muy capacitados para llevar a cabo estas denuncias o también podría ser a través del servicio agrícola ganadero. Bien sabemos que factores importantes que conllevan a la pérdida de especies son todos los factores que degradan o alteran los ecosistemas donde ellos habitan, donde ellos viven. Bueno, en una de las diapositivas anteriores, un poquito como que adelanté esta pregunta, de qué son los servicios ecosistémicos y qué nos otorga la biodiversidad. Esto es súper importante comprenderlo y que empecemos a valorar, a biovalorar esta gran diversidad de especies, de ecosistemas y de genética que existe a nuestra disposición. Nuestra naturaleza nos brinda estos servicios que yo les comentaba anteriormente, que eran servicios de soporte, de regulación, servicios de abastecimiento y servicios de tipo cultural. Para contar un poquito la historia, quiero comentarles que el año 2005 se publica un informe a solicitud, ¿cierto?, de la Organización de Naciones Unidas para que los gobernantes y estos grandes tomadores de decisiones valoren la necesidad de hacer este cuidado de estos ecosistemas.
ya que es como lógico que si yo vivo en un ecosistema sano, mi bienestar humano y el bienestar de las otras especies vivientes no humanas va a ser óptimo, va a ser mucho mejor. Es así como si ustedes logran apreciar en esta imagen, vamos a darnos cuenta que los ecosistemas nos brindan una gran diversidad de beneficios, de servicios, que no nos cobran por ellos, ¿ya? Y por eso es necesario poder protegerlos y cuidarlos. Por ejemplo, dentro de los ecosistemas, ya sean humedales, terrestres, bosques, sabanas, marinos, todos ellos de una u otra forma regulan los gases, regulan las concentraciones de oxígeno, de CO2, regulan el clima, regulan o son capaces de mejorar disturbios que se van generando, hay una regulación hídrica, se genera también una mejora en la calidad del agua, se reciclan nutrientes, hay fertilizantes, entonces todos los ecosistemas son refugios, son el hábitat de otras especies, nos otorgan a nosotros alimentos, nos otorgan recreación, nos entregan una belleza escénica, nos enriquecen el alma. Yo estoy segura que más de alguno de ustedes cuando ha estado en contacto con la naturaleza ha sentido una recarga de estas energías. Por otro lado, las especies como tal también nos han entregado servicios ecosistémicos. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de algunas especies como las abejas, los murciélagos, las abejas nativas nuestras que nos entregan los procesos de polinización. Que sin esos procesos, obviamente la seguridad alimentaria de nuestros actuales y de nuestras futuras generaciones podría estar en riesgo. Muchas de ellas tienen que ver con el control biológico. Cuando ustedes, por ejemplo, ven a cazadores que están disminuyendo las poblaciones de tucúqueres, de búho, estamos generando una alteración de los controles, de algunos de los controladores biológicos en estas cadenas tróficas. Las especies, muchas de ellas nos entregan servicios farmacéuticos, nos entregan materias primas, nos entregan producción y también nos entregan muchas especies de ellas materias primas como insumos de componentes químicos vitales para lo que es la medicina, ¿cierto? Proveer antibióticos, entre otros. Y por otro lado tenemos esta gama y gran diversidad de recursos genéticos que tenemos que resguardarlos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el objetivo de mencionar y valorar la diversidad es fundamentalmente porque tenemos que protegerla. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Existen diversas acciones, desde un paseo al bosque, un paseo a un humedal, a la playa, y si yo veo desperdicios, tratar de hacer una limpieza de ese ecosistema, tratar de educar a mis generaciones, a mi entorno, en promover el cuidado de estos ecosistemas, en apoyar, ¿cierto?, a los tomadores de decisiones cuando están generando licitaciones o consultas públicas a la ciudadanía respecto de algún proceso, de alguna nueva ley, en ser parte en proteger tu entorno. Eso es súper importante. Y desde ya también los invito a hacer pequeñas acciones, como por ejemplo en sus jardines, ¿cierto? Desarrollar distintos tipos de paisajismo con especies aromáticas que brinden cierto lugar para generar más polinización, albergar alimentarios para picaflor, entre otras. Es un llamado que se hace muy humildemente a cada uno de ustedes. Para continuar, les quiero hacer un regalo y quiero que por favor pongan mucha atención a esta nueva versión, por así decirlo, visual de nuestro himno nacional, con la finalidad de que ustedes puedan valorar los distintos tipos de patrimonios, de ecosistemas, de especies, de genética, y también valorar cómo es nuestro patrimonio cultural, cómo nuestros pueblos originarios con sus distintas cosmovisiones tenemos que velar por ellas porque tienen una mirada y un apego por la naturaleza increíble. Así que sin más palabras les dejo este video.
Para ir terminando esta cápsula, quiero dejarlos con dos frases que para mí son muy importantes, y la primera es que la educación es el arma más potente para cambiar el mundo, de Nelson Mandela, y la segunda frase de Baba Diom, que dice: porque al final vamos a conservar solo lo que amamos, amaremos solo lo que entendemos y vamos a entender solo lo que nos enseñan. Los encuentro ambas frases muy sabias, ya que si yo me preocupo de educar y promover la valoración de los ecosistemas, de las especies y de la genética, estaré enseñando desde el amor, desde la valoración, desde el principio de responsabilidad que está en cada uno de nosotros. Y así podremos el día de mañana y hoy día cuidar y proteger nuestro propio ecosistema, nuestras especies, de un peligro de extinción. Por último, agradezco el haber puesto atención en esta cápsula. Los invito a revisar los videos que están adjuntos, y cualquier duda o consulta me pueden escribir a mi correo institucional. Muchas gracias por su participación.